Todo mundo sabe todo, incluyendo usted eche ahorita un ojo a los gobiernos del mundo. Un gobierno quiere ser más grande que otro gobierno quiere ser más grande que otro, pero no voltean al cielo. No voltean a mirar la misericordia de Dios. No voltean a mirar la cruz de Cristo. Sino que cada uno, dice la palabra de Dios, cada uno ve por su cada cual personal. Vivimos en un mundo tan apretado ya en estos tiempos. Usted mira las noticias y ya no hay otra cosa más que rumores de guerras. Y el Señor fue muy claro en Mateo 24, dijo que cuando eso se escuchara y cuando eso se mirara, que entonces el Hijo del Hombre ya estaría a las puertas. Esta semana vemos nosotros que las noticias están invadidas, las redes sociales están invadidas de lo que acaba de pasar en lo que fuera el imperio persa. Un alto funcionario, la segunda cabeza más grande de ese país, asesinado por el gobierno norteamericano. Y en ocasiones quisiéramos pensar que se va a componer el asunto, pero no, esto no es sino una caída tan drástica de la economía como usted no se imagina. Una caída de economía que nos anuncia esto tremendísima. De manera que, ¿qué nos queda a nosotros a la iglesia? A la iglesia nos queda refugiarnos en Cristo. Mi refugio, dice el Salmo, mi escondedero. Ahí nos queda a nosotros a la iglesia, refugiarnos ahí. Porque esto que está pasando estos días, el mundo entero lo empieza a resentir ya. Han pasado un par de días y ya lo empezamos a resentir mucha gente en la economía. El petróleo por las nubes. Subiendo el petróleo sube todo. Todo, la gasolina. Cuesta transportar los víveres, la comida, cuesta transportar todo eso. Entonces sube todo. Es algo, una manipulación increíble. Y aquí el asunto es el siguiente, que nosotros tengamos mucho cuidado de no desviarnos de la fe, de no desviarnos de la palabra de Dios y siempre estar nosotros conscientes que la Biblia es un libro de moral, el cual nos dirige a nosotros. Dice la palabra de Dios, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, aquel que entiende esta palabra, entiende que debe de acercarse a Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que cree en Dios que se acerque a Dios y crea que le hay. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que este libro de moral tiene reglas no hechas por el hombre, tiene estatutos no puestos por el hombre, sino que tiene reglas de acuerdo a un libro de moral, el cual Dios da a su Hijo para que nosotros podamos tener la libertad, como lo cantábamos hace un rato, y la salvación sobre todo en nuestras almas, que es lo más importante. Esto está tan cerca ya, nuestra salvación está tan cerca ya en estas épocas, que podemos sentirlo, podemos verlo de acuerdo a lo que estamos mirando ya en el mundo. Y nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos que ser una iglesia disciplinada, aprender de Dios, de la disciplina de Dios, y nosotros en la disciplina personal también. Aprender de eso, porque esa es la base de nuestra victoria en el Señor. El apóstol Pablo habla mucho de esa disciplina. Así dice, como el atleta se prepara en el estadio para ganar la carrera, quiere de mucha disciplina. No es solamente tirarse al estadio y correr y va a ganar. No, eso quiere de mucho esfuerzo, mucho
sacrificio personal en la disciplina. Igual en el camino de Dios se requiere de mucha disciplina en nosotros. Mucha disciplina. Pero la Biblia nos advierte de muchas cosas que ha habido, está por haber, a las cuales nosotros tenemos también aquí personalmente, cada uno de nosotros, corregirlas. Porque por eso hemos sido puestos en la tierra como hijos de Dios, como un cuerpo en Cristo. Si por ejemplo usted mira como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, dice la palabra de Dios que unos son las manos, la cabeza, los oídos y todo eso. Si usted por ejemplo dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se duele de lo que pasa. Si usted por accidente o algo se entierra una espina y su otra mano está bien para poder sacar esa espina, lo más lógico y normal es que se la va a sacar esa espina con la otra mano. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo es una función muy similar, muy similar. Y vamos a ir a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos va a ayudar a mirar varias cosas, las cuales nosotros tenemos que evitarlas. Acuérdese lo que le dije al principio, la Biblia es un libro de moral. Un libro de moral que nos ayuda a poder caminar lo mejor que se pueda en disciplina para poder llegar a la meta. La meta está cerca. Hemos corrido, hermanos, hemos corrido bastante ya. Hemos luchado para llegar a la meta y ya estamos cerca de acuerdo a todo lo que estamos mirando, a todo lo que estamos viviendo. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ver cosas, asuntos que nosotros debemos evitar en el caminar del Señor. En el caminar del Señor habemos de todo. Y digo habemos porque yo no me puedo excluir porque soy humano, puedo tener errores y todo ese tipo de cosas. Y lo más triste y crítico es cuando nosotros nos aferramos a algo en lo cual nosotros podemos caer aunque nos sentamos seguros. Siempre así es. Porque dice la palabra de Dios, cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces es necesario que nosotros, dice la palabra de Dios, el que mire y piense que está bien, póngase listo y no se caiga. Entonces es necesario ver nosotros en este libro de moral, en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, las cosas de inmoralidad que el apóstol Pablo en una iglesia que él había fundado, hablamos de eso la semana pasada, que encontró con muchas sorpresas muy desagradables y que les deja esta carta, donde en esta carta les dice, no los alabo, no les aplaudo, porque encontró en la primera carta muchos desastres, pero muy desagradables. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún ¿dónde? Se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, ¿cómo? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea, ¿qué cosa? Entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? De la jactancia es de lo que le estoy hablando, donde yo no, pero yo como, o sea, dice la palabra de Dios, no es bueno jactarse. El 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de, ¿cómo? De verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo da una orden. Y ahorita vamos a ir a las palabras y a la luz de la Biblia con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque por supuesto que antes de que esto pasó, Pablo conocía muy bien la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y da aquí muy claras recomendaciones para la iglesia para que no cayera en algo atroz. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia, que ya han tenido varias amonestaciones, pero que aún siguen en lo mismo, desacomodando a uno, desacomodando a otro y desacomodando a otro. Hay algo que yo quiero comentarles dentro de todo esto. Miren, hay personas en esta vida que ven a otro hermano y lo ven débil en la fe, a este hermano, y no es solamente darles un aliento a estas personas para que sigan y avancen en la vida, sino que hay personas que así son, o sea, ellos se dedican, estas personas, a mover a una persona a otro lugar. Mira, vente para acá el Espíritu de Dios sí se siente, acá sí se siente bien, y luego van, los desincomoda ese lugar, y luego de repente ya no están en ese mismo lugar, y ya están en otro lugar. A este tipo de cosas es a las que el apóstol Pablo se refiere, y se refiere no solamente en la primera carta a los Corintios, sino también en Romanos, en Gálatas. O sea, es algo con lo que la iglesia habrá que lidiar. El mundo quiere ver una iglesia perfecta, una iglesia llena de perfección, una iglesia donde quiera verse la perfección, pero hay siempre dentro de las iglesias del mundo problemas con los cuales el liderazgo tiene que lidiar. No es solamente ya el Señor nos ha salvado, está muy bien eso, que Dios nos ha salvado, nos ha dado la salvación, nos ha dado su Espíritu, muy bien, pero también tenemos el riesgo de cometer errores. Pero la Biblia nos ayuda a todo esto. De manera que la primera carta a los Corintios 5, del 1 al 13, nos habla de la persona culpable de inmoralidad, de la persona idólatra dentro de una iglesia. Personas culpables de inmoralidad dentro de una iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo que nos apartemos, pero tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado dentro de esto que estamos compartiendo en este día, porque el Señor Jesucristo no es que diga una cosa diferente a lo que dijo el apóstol Pablo. No, nunca se contradice esto, sino
hay 1, 2 y 3 veces. Si después de 1, 2 y 3 veces aquella persona sigue por el mismo camino, no quiere decir nosotros que vamos a echarlo o que no tengamos amor para las personas, pero tenemos que hacer algo. Ahora, muy bien, en ocasiones nosotros no hacemos nada, los ministros de Dios, dejamos que todo pase, que no hay reprensión, no hay disciplina, no hay nada, y eso es algo que Dios también como ministro nos reprueba. Cuando no hay disciplina, cuando no hay reprensión, nos reprueba a nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos dejando que pase el pecado frente de nosotros y por alguna manera nosotros no llegamos a acomodar esto en disciplina. Por supuesto, esto debe de ser en amor. No podemos llegar con un látigo y, ¿verdad?, golpear y usar la misma palabra de Dios para golpear, atacar y de una vez pues matar y enterrar. No, necesitamos pedir a Dios mucha entendimiento. Vamos a ir ahora dentro de nuestros miembros, las personas que tenemos mala conducta, que también por supuesto habrá que meditar en ello. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, a ese hermano o a esa hermana habrá que abandonarlos de acuerdo a la disciplina del Señor. Necesitamos comprender muy bien esto, porque el Señor Jesucristo no se apartó de los que andaban mal, ¿verdad? Ellos solitos se apartaban, ellos solos se apartaban. El Señor Jesucristo menciona estas palabras y dice, ¿no es acaso los enfermos los que necesitan doctor? ¿Verdad? Él dijo estas palabras, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿habrá que dejar al enfermo desahuciado? Por supuesto que no. Dentro de la iglesia, en las cartas paulinas y en el Evangelio nos encontramos con casos, pero bien tremendos, que podríamos pasarnos toda la tarde hablando de estos casos. Podemos pasar hablándonos de la persona culpable de inmoralidad, de la persona de mala conducta de la que acabamos de leer nosotros, de la persona entremetido y de las personas desobedientes a la palabra de Dios, del fornicario, del avaro, del idólatra, del maldiciente y del ladrón. Todo esto está aquí en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Podemos también pasar hablando del hermano o la hermana culpables de herejías. Cuando ya es al extremo que entra la herejía a la iglesia, que se empiezan a entrar métodos para manera de que haya emociones y no convicción de salvación de nuestra alma a través de la doctrina o de la sana doctrina de Cristo Jesús, que Él nos ha dejado, sino que se empiezan a agregar cosas de las cuales despiertan emociones y
Y esto mucho se mueve en esos tiempos para que permanezca el miembro dentro de la iglesia. Pero pocas veces se habla de la disciplina dentro de la iglesia y los hechos que nos afectan como iglesia también a cada uno de nosotros. Vamos a seguir mirando. Ahí en la segunda de Tesalonicenses 3:10, vamos ahí. ¿Estamos? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es otra cosa, o sea, de parte de la disciplina dentro de la iglesia. El desorden. Dice el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que la palabra inspirada por Dios es útil ¿para qué? Para corregirnos nuestra vida, para corregirnos a nosotros. No es otra cosa sino corrección, la palabra de Dios, promesas y salvación. Pero en estos temas pocas veces nosotros queremos entrar porque no nos gusta que nos digan nada. No nos gusta que nadie nos diga nada. Y esto es anarquismo. Cuando tenemos nosotros un libro maravilloso que nos guía, nos lleva a la victoria, nos lleva a la meta final, no queremos en ocasiones saber nada de esto. Nos gusta escuchar promesas solamente, bendiciones solamente, pero cuando viene la corrección y la disciplina en nuestra vida, no queremos saber de ello. ¿Por qué? Porque nadie a mí me puede decir nada. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Ahí mantengámonos un ratito. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a ese qué cosa? Señaladlo. Y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Ahora, ¿cómo es eso? O sea, un ministro de Dios no está para avergonzar a nadie aquí en la tierra. No está para avergonzar a nadie, sino para llegar a un diálogo, a una plática. Si alguien está en la desobediencia de la palabra de Dios, no quiere atender a la corrección de Dios, el ministro tiene que ir a hablar con él. Dice la palabra de Dios: y si te escuchare, bendito sea Dios, te escuchó, has ganado a un hermano. Pero si no te escucha, tienes que tener testigos. Y si no hay testigos, dile a la congregación. Dile a la congregación. Y entonces, a él ya, dice la palabra de Dios, tenlo por gentil. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, una persona que no tiene seriedad en su vida. Una persona ociosa. Un gentil o publicano, una persona ociosa que no tiene seriedad en su vida en cuestión de los asuntos de Dios. Entonces, me está entendiendo que hay forma, hay un orden bíblico para la disciplina. No es solamente deséchalo como algo que no sirve para que sea vergüenza, no, sino que hay un orden el cual nosotros tenemos que seguir cuando esto está pasando.
en la primera Tesalonicenses, vamos a seguir leyendo sobre la ociosidad. Primera de Tesalonicenses 5, 14. Primera de Tesalonicenses 5, 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los A los ociosos, que andáis. que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tal vez alguien va a decir, pero qué contradicción. Es que no hay contradicción, hay un orden. Hay un orden. Al que ha fallado contra el hermano, hay que ir, encarar una plática. Y si te oyere, se arrepiente, bendito sea Dios, has ganado un hermano. Pero si no te oyere, testigos. Y si aún con testigos, la iglesia. Y si no a la iglesia, bueno, por publicano. ¿Y por qué más? A esas personas sin seriedad, que todo el mundo trataba de tener el menos contacto con él porque eran repugnantes. No había seriedad, no había no tenían, excepto Mateo, ¿verdad? Que vino Mateo y se entrega al Señor, y no solamente eso, sino que viene a ser un discípulo del Señor. Pero de ahí en más, los republicanos eran personas que no tenían seriedad en su vida. Y es así como la palabra de Dios nos habla. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Vamos a la primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Aquí ya entramos que dentro de la iglesia también va a haber herejías. ¿Lo tenemos 6.3? Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se es conforme a la piedad, el 4, y está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen, ¿qué cosa? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El 5, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que no toman la piedad como fuente de ganancia, o que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquellas personas que de alguna manera, de los que le mencionaba hace poquito, que suben cosas dentro de la iglesia para mantener una emoción a la iglesia, como se oye muy como aquel que le salen las muelas de oro, como el que tiene polvo en las manos y todo ese tipo de cosas. Hay un sinnúmero de cosas cuando nos acercamos a la disciplina dentro de la iglesia, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hijos de Dios. Si alguien falla, bueno, ya hablamos y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. En Tito, vamos a Tito,
Es una pequeña carta también del apóstol Pablo. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, Tito 3:10. ¿Lo tenemos? Amén. Mire que dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué cosa? Deséchalo. Deséchalo, el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Todas esas cosas nosotros tenemos que tratar de evitarlas, y nosotros hemos tenido de todo mientras hemos caminado en el caminar del Señor. En ocasiones personas que solamente entran, hemos entrado a la oficina para hablar cosas muy fuera de la razón doctrinal. Por ejemplo, en una ocasión llegó una persona y se juntaron 3 personas y me dijeron en la oficina, dice, ¿usted por qué anda diciendo que la salvación viene de los judíos? Bueno, vamos a analizar Juan capítulo 4, donde es muy claro ahí que la Biblia dice que la salvación, y gracias a los judíos, nosotros somos salvos. Y así ha habido grupitos que se han juntado y no están de acuerdo por alguna otra razón, sabiendo que también nosotros los que estamos enfrente somos perfectos. Y se han ido, están en un lugar, y luego están en otro lugar, y luego están en otro lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay seriedad. No hay seriedad. Y en ocasiones se dice, bueno, pues que aquí en esta iglesia sea pecado. Donde quiera que nosotros vayamos va a haber pecados, porque seguimos siendo seres humanos, todavía no somos robots. Ahora, dejamos que el pecado, si el siervo de Dios, el que está enfrente con la gran responsabilidad de llevar la iglesia, está viendo el pecado y lo va a dejar seguir corriendo, por supuesto que no. Porque Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a compartir el evangelio, a predicar el evangelio. Y por supuesto que dentro de predicar el evangelio existen muchísimas cosas en las cuales nosotros tenemos que compartir. Que el pecado con alevosía y ventaja no es del agrado de Dios. Y si lo hay, existe el arrepentimiento. Ese es el trabajo del ministro de Dios. No puede dejar seguir corriendo el pecado solamente porque el que lo está haciendo es su amigo o su familiar. No. Hay que parar con eso. Y si seguimos nosotros dejándolo correr por aún hasta por cobardía, dejar correr el pecado por cobardía dentro de la congregación, está totalmente condenado por Dios, y eso se tiene que detener. Y hay ordenanzas en la Biblia, las venimos viendo, que deben ser puestas por obra. Vamos a Romanos. Y que nosotros los que seguimos dentro del camino de Dios, tenemos que darnos cuenta de todo eso, porque hay que poner por obra, porque estos son mandamientos. Esto no es si nosotros queremos o si no queremos, son mandamientos. Romanos capítulo 16, versículo 17.
¿Lo tenemos? Amén. 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué cosa? Y os apartéis de ellos. Dicen unas versiones, hermanos, vigilen aquellos que están contra la enseñanza y que son piedra de tropiezo a los tales. Dice la escritura en otras versiones, déjenlos. Y aquí en la Reina Valera, miren lo que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, como dice la otra versión, que vigilen, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vamos a ir viendo todo esto con mucho cuidado. Gálatas. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna ¿qué? Falta. Vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué cosa? Tentados. El que crea estar firme, fíjese muy bien, porque es muy fácil formar un juicio sin tener el debido cuidado de cómo nos conducimos a la hora de hacer una amonestación. Tenemos que tener mucho cuidado, pero sin dejarlo pasar tampoco. ¿Por qué razón no podemos dejarlo pasar? En primer lugar, es un imperativo de Dios que tenemos que tener disciplina dentro de la casa de Dios. Vemos la lista que hemos estado mirando, son casos diferentes, ¿sí? Casos diferentes, pero no deja de ser un caso de un problema, de otro problema y de otro problema. Y a esto la iglesia tiene que hacer frente. La iglesia tiene que compartir la palabra de Dios, no de acuerdo a sus ideas. Porque si fueran nuestras ideas, hermanos, agarramos el cinto, agarráramos la soga y ahorcáramos. Y no es eso el asunto. El asunto es corregir, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregir, redarguir. Para eso es la palabra de Dios. O sea que es nuestro mapa para poder llegar a la victoria. Pero si nosotros no sabemos cuál es el asunto dentro de este mapa, en muchas cosas, en la salvación, en la disciplina, en las bendiciones, en las promesas, estamos desorientados. Vamos por último a Mateo. Mateo capítulo 18. De acuerdo a lo que estamos leyendo en esta tarde, Mateo capítulo 18. Versículo 18-15. Ahora mire bien lo que le voy a decir.
Esto no es un asunto solamente pastoral, mi ministerio, sino que esto nos lleva a todos. Y usted lo va a mirar. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué cosa? Repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle, ¿por qué? Por gentil y publicano. Es un asunto que nos lleva a todos. Si tu hermano, anda tú y él, platiquen, hablen. Si él entiende, te escucha, bien, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, bueno, hay testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Si no quiere tampoco, bueno, dilo a la iglesia. Si no entiende, tenerle por gentil y publicano. No tiene seriedad esta persona. No hay seriedad en su corazón. Le hemos visto estar ahí, pero no hay una convicción dentro de su corazón. El proverbio 12 dice: el que ama la reprensión, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Otras versiones dicen bien feo, bien durísimo. El que ama la reprensión, ama la sabiduría. Al que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Y cuánta ignorancia vemos, hermanos, en estos días, en estos tiempos? Mucha ignorancia. A mí nadie me tiene que decir nada. ¿Yo por qué? Si soy una persona que, bueno, tantas cosas y excusas y todos en esta vida necesitamos de un jaloncito de orejas dentro del reino de Dios. En Hebreos 12 dice que, veámoslo, no lo iba a leer, pero vamos a ir un poquito solamente, porque es necesario. Lo tenemos, Hebreos capítulo 12. Amén. Vamos al versículo 5, 12:5. Hebreos 12:5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportar la disciplina de Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin ¿qué? Sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. Cuando la Biblia se refiere a esto, nos habla hijos ilegítimos de Dios. O sea, no hay, como dice Mateo, no hay seriedad como publicano. O sea, es una burla, el burlador se burla. O sea, no hay seriedad, no toma las cosas en serio, ¿no? Entonces, dentro de la disciplina de Dios, nos deja este orden que acabamos de leer nosotros. Y que dentro de este orden no corresponde solamente al que está enfrente compartiendo la palabra de Dios,
sino aquellos hermanos que ya han sido de una trayectoria extensa, que han tenido años en el Evangelio, para acercarse también y dar el estironcito de orejas. Y tener todo esto en su corazón, pues, las tablas de la ley de las cuales habló Dios a los tiempos antiguos, tener esta palabra de Dios en nuestro corazón, no con el fin de convertirnos en una dictadura, no con el fin de querer ser unos más que otros, sino con el fin de poder llegar juntos a nuestra meta final, juntos a donde el Señor nos ha querido llevar, o a la humanidad por tantos siglos. Entonces, hemos visto que no podemos nosotros despreciar la disciplina, porque por supuesto cuando la disciplina viene de una persona seria que está en oración, aunque no sea el pastor, persona que está en oración, que está buscando las cosas de Dios, se acerca a alguien para amonestarlo, por supuesto que es válido. Es válido, y no es con el fin de buscar contienda o no, simplemente la persona que quiere corregirse, la persona que quiere corregirse se arrepiente, reconoce y se salva por la misericordia de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.